Estamos en Sabiduría Oculta. Yo soy Cris Ortiz y este es un episodio especial con una invitada muy especial. Vamos a hablar con ella un tema que generalmente pues anda flotando ahí por los medios, en los libros, sobre todo en los espacios del curanderismo, la magia y la espiritualidad. Vamos a hablar con Luna Serpiente de Jade, temas bien interesantes acerca del trabajo espiritual con los ancestros, con los muertos, con las ánimas, con los poderes espirituales que están más allá del velo. Y uno se pregunta, ¿esto es únicamente pues como una invención moderna o tiene que ver con las percepciones de pequeños grupos humanos? Y realmente que cuando empezamos a analizar este tema, el tema de los ritos mortuorios o los ritos fúnebres están profundamente enraizados en nuestra especie. De hecho, podemos verlos como esquemas de rito proto-religiosos, es decir, antes de las religiones institucionalizadas y las religiones como las entendemos actualmente, se han encontrado histórica y arqueológicamente eh, pruebas de que la humanidad siempre ha tenido una aproximación de un trato más bien amoroso, temeroso, sí, pero una vinculación con sus difuntos, con los muertos, con los huesos, con los ancestros, con las tumbas, con todo lo que tiene que ver con lo fúnebre. Desde las visiones incluso un poco más cristianocéntricas, esto puede parecer actualmente algo un poco mórbido, pero vemos también que el cristianismo está enraizado profundamente en los misterios de la muerte, la resurrección y el contacto con los muertos y los difuntos, ya sea a través de la fuerza avatárica básica o el símbolo más importante para la cristiandad, como el Jesús muerto y el Jesucristo renacido, o incluso en la intercesión espiritual de ánimas, difuntos o incluso lo que llamaríamos santos difuntos, es decir, que también pide intercesión a través de los santos. En el santoral encontramos un montón de gente muerta que decimos jocosamente hace paros, hace favorcitos. Lo vamos a encontrar también en religiones asociadas a la diáspora africana o afrodescendientes, el trabajo con ancestros, muertos y difuntos, incluso conocidos o desconocidos. Dentro de los contextos del curanderismo moderno, es usual encontrar también, tanto en el curanderismo como en el neocuranderismo, prácticas que tienen que ver con la conexión con los ancestros y las ancestras. En muchos círculos de sanación incluso hay invocaciones directas a eso que está muerto. En otras tradiciones espirituales, incluso la cosa se pone un poquito, sí, más simpática, e incluso hay conexión con muertos y difuntos que no representan seres de nuestra especie, es decir, con fuerzas espirituales totémicas y entidades animales que también, pues vamos a decir juguetonamente y con mucho respeto, te hacen el parito. Entonces, para hablar de esto, que últimamente yo siento que me lo topo mucho en redes, que está por ahí y que hablamos del poder de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, pues no es cosa ligera, ¿no? Y a veces vamos a encontrar un material súper padre y súper bonito y de repente vamos a encontrar una alta frivolización de este tema. Y por eso quise invitar a una mujer que para empezar tiene la formación y el entendimiento en estos extraños lares y vamos a hablar con Luna Serpiente de Jade. Probablemente tú ya lo ubiques a través de la colaboración que hizo con nosotros para co-crear lo que es Madre Mundo. Ella es escritora, poeta, psicóloga en formación y tiene una trayectoria bien interesante trabajando con lo sagrado femenino. Ella ha creado el programa de danza pélvica que está enraizada en el trabajo arquetipal con diosas y ha tenido formaciones y trabajos colaborativos con personas pues que tienen o que yo llamaría elders dentro de la tradición de la diosa en México como en otros lugares. También la vamos a encontrar a través de todos los trabajos que tienen que ver con prácticas de curación ancestral, curanderismo, y la realidad es que su biografía es reinteresante y te la voy a dejar toda completa y su contacto en la caja de comentarios. Y me encantaría, antes que nada, darte la bienvenida y darte la gratitud de que estés en este espacio.
Muchas gracias. Súper honrada. Me siento muy afortunada de estar aquí. Me encanta. Soy fan. Entonces ya verme aquí donde soy fan, digo, wow, No somos fan gracias. de nuestros trabajos, nos gusta mucho y me encantaría, no sé si en la presentación, que sobre todo quise centrarlo respecto a tu trabajo con el curanderismo, la magia y la espiritualidad, nos pudieras platicar antes que nada, y esto es como a chismecito time, ¿cómo llegaste a estos extraños lugares? Porque generalmente en donde está nuestro camino puede estar nuestro encuentro. ¿Cómo llegaste a estos estudios, a estas prácticas espirituales? Ay, pues yo comencé porque mi mamá es una curiosa de la vida y ella Claro. empezaba a ir a, pues lo que había en México en esa época, en los 90, yo creo. Ujú. eh, Tuvo una maestra de filosofía que yo creo que le abrió la mente y ella decidió ir a buscar en otros espacios y en esos espacios pues encontró como conexiones. De pronto ella se volvió viajera, de pronto un día la veías en Perú y el otro día la veías en Grecia y el otro día ella estaba en Inglaterra. Y para mí pues como que al principio pues fue un choque porque yo estudiaba biología en la universidad, entonces para mí yo decía, ay, mi mamá. Yo así muy cuadrada, muy en mi mundo. Y entonces, de pronto tuve una condición médica y de esa condición médica me llevó a otros lugares en donde yo pude entender otras formas de experimentar la vida y a partir de ahí se me abrió el mundo. A mí se me abrió el mundo con dos caminos, que fue la medicina tradicional china, porque mi mamá estudiaba medicina tradicional china, y lo que era el Camino Rojo eh, en esa época, que era el temazcal, las danzas, la búsqueda de visión, lo que había aquí en México. Entonces, gracias a esas dos medicinas, la medicina china y la medicina del temazcal, yo encuentro pues un momento en el que se me abre el mundo. Descubrí de pronto en una danza de luna que había dulas, que había parteras, que había carpas rojas, que había pues mujeres basándose en ginosociedades para volver a recordar esto y a mí me explotó la cabeza y el corazón. Y a partir de ahí pues comienzo muy chiquita mi viaje. En esa época creo que no había como tanto, ya más para los 2000 no había como tan, o sea, los grupos eran súper cerrados, entonces afortunadamente mi mamá estuvo en algunos, desafortunadamente también en esta búsqueda, pues estuve en lugares de, pues de depredación espiritual y psicológica fuerte, entonces, pues digamos que mi camino ha sido muy amplio porque he sido una trotamundos y he estado en esta búsqueda. En toda esa búsqueda, pues llego a estos caminos de la ecoespiritualidad, del paganismo, y es donde yo me enamoro de tanto de mi raíz como de lo que viene de afuera y trato siempre como de ponerlo en tanto en lo que yo camino como en lo que comparto. Y esa es la historia resumida de cómo llego a estos Nomás tantito espacios. dice, y de ahí ya no paraste, Sí, y ya, sigues sin al real. parar. Porque algo que admiro mucho de ti, que me gusta mucho, que siempre te Gracias. veo, dice uno, no dormida en sus laureles. Siempre sigues reeducándote tanto, educándote académicamente, reeducándote emocionalmente, trabajando con mujeres, en esta buena humildad que nos lleva a tener la curiosidad del mundo, tanto de las formas académicas o estructurales, como también los saberes, sí que están fuera de esa normativa y que también son superpoderosos. Entonces yo te veo mucho como un puentecito que une tanto como temas súper académicos y profundos, como también temas de los saberes que han sido tan vilipendiados, manoseados, mal usados, que es lo que estabas diciendo tú, que incluso han llevado a sectarizar a personas o a cometer abuso, ¿no? Ahí se anda quejando uno, ¿no? Pues que el abuso eclesiástico del templo tal, y luego uno se trata de salir a espiritualidades supuestamente más afirmativas, más buen rollo, y también ahí te encuentras un montón de depredadores o depredadoras. Entonces, en el tema que nos compete y entrándole de lleno, la primera pregunta, o más bien como el tema que me gustaría abordar contigo,
es precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de ancestros o de ancestras, de muertos, ánimas, fuerzas ancestrales. Podríamos estar hablando realmente de una memoria meramente psicológica, una energía meramente simbólica o entidades que tienen agencia propia. ¿Y desde qué perspectiva tú lo ves? Yo creo que los tres términos están correlacionados entre sí y que no se podría separar uno de otro porque tienen diferentes funciones a diferentes niveles. Cuando nosotros nos percibimos como seres complementarios, podemos también darle pauta a que esas partes, tanto simbólico o ancestral, puedan cohabitar también. Entonces, siento que no están separados y que cuando los separamos tal vez es para desmenuzar y tratar de comprender un poquito de cada término en sí, pero la realidad es que están entrelazados, o sea, no podemos como dividir uno del otro. Hay gente que yo creo que lo ve como más de la parte, pues, dentro de la carga de la psique, de los patrones, todo esta parte, pero también de quedarse solo en eso es como muy vago. Y también la gente que solamente se va por la parte más animista o así, también, o sea, entonces siento que es una forma en la que podemos correlacionar las tres partes y que nos da pauta también a entendernos a nosotros, a nosotras, a nosotres, y entender el mundo en el que nos estamos relacionando con ello, porque en muchas cosmogonías a mí me encanta que todos los seres sintientes cohabitan y esta parte de ser sintiente siento que no solamente está como a nivel físico, sino que también abarca ancestros, espíritus, ánimas eh, en diferentes niveles, ¿no? Ya sea sus teologías o teologías, como se quiera concebir, pero siento que hay una relación. Entonces, hablar de ancestros es hablar de todo, o sea, es meterte al océano a navegar y en algún momento puedes sentir que ya estás haciendo espiritismo y del otro lado estás conectando de verdad con el trauma psicológico familiar y también algunas veces estás yéndote a lo simbólico y a decir, wow, me conecto con los ancestros, pero van ligadas. Y justamente entra también esta parte de tener como los pies en la tierra siempre para no irnos por uno o por otro, porque en esa unificación podemos entenderlo y podemos trascenderlo e incluso comunicarlo o sanarlo. Qué lindo. O sea, lo ves como más bien como niveles de entendimiento diferente, ¿no? Sí. Pero finalmente yo te preguntaría a ti, así como más desde tu carne y tu espíritu, ¿cómo han sido tus aproximaciones con, y esto sobre todo como para que nosotros también lo podemos ubicar en nuestro mapa espiritual, ¿cómo fueron tus aproximaciones a preguntarte quiénes son mis muertos, quiénes son mis ancestros, cómo retomo el poder y también reconozco las heridas de... Por ejemplo, ahorita que hablabas de la mediumnidad, es bien potente ver que en algunas tradiciones que pueden tener componentes mediúmnicos o de canalización, como llaman ahora, o de donde se montan difuntos, espíritus, loas y demás, también es una reclamación política y una reclamación cultural y social del despojo y cómo nos han hecho sentir avergonzados de nuestros orígenes, ¿no? Entonces, cuando yo veo que tú trabajas y escribes sobre el tema, me parece bien interesante y yo te pregunto así en directote, ¿en qué momento tú te empezaste a preguntar quiénes son mis ancestros y cómo me viven? Porque yo juego siempre con la idea de que yo soy la casa de todos mis espíritus, Wow. jugando un poco con el libro de Isabel Allende, ¿no? Con el título, Yo soy la casa de todos mis espíritus, pero a veces pues no los conocemos y entonces Ujú. en alguna ocasión tú y yo platicábamos de ese proceso tan interesante de empezar a preguntar de dónde vengo, lo histórico, lo historiográfico. No sé cómo ha sido para ti recuperar los huesos de tu propio panteón ancestral. Sí, claro, nace desde ahí, yo creo que está muy introyectado en México y en Latinoamérica por el colonialismo, porque siento que no sabemos quiénes somos y de dónde venimos.
porque tenemos, o sea, México en específico, pues tuvo un sistema de castas durante Sí. 300 años. Entonces, es que tú eres un tonito más claro y por eso ya vienes de alguien diferente y te mereces ser tratado de esa forma. Entonces, Claro. siento que eso sigue introyectado en ahorita. Y eso, desde muy niña, me, me marcó muchísimo, porque claro, o sea, yo he oído estos trends de memes de las abuelas racistas y todo este tipo de cosas, y está súper introyectado. Entonces, yo fui a una escuela de monjas toda mi infancia y pues yo estuve rodeada pues de puros niños que ahora llamaríamos pues blancos y privilegiados, ¿sabes? Y pues físicamente, pues tengo los ojos claros, bueno, ahora vivo en el Caribe, pero mi piel es un poco, tengo pecas, soy como rosita, entonces, pues yo creía que todo el mundo era así de niña. Y después de esto, cuando empiezo a conocer el mundo en realidad y me doy cuenta, y más en la universidad que yo viajaba mucho porque yo estudiaba biología, entonces iba a prácticas de campo, llegábamos a las comunidades, yo hasta los 18 años supe que había una comunidad afromexicana. Y cuando yo empiezo a descubrir todo esto, me empieza a decir, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Y cuando empiezo a entrar en ciertas tradiciones, por ejemplo, en el Camino Rojo, yo era la güerita. O sea, eran todos los danzantes y la güerita. O sea, porque, y era como de que, o sea, ¿qué pasa, no? Y yo decía, pues es que mi familia siempre ha vivido aquí y todo este tipo de cosas. Entonces, para mí empezó a ser, a sentirme con un síndrome de la impostora porque me llamaron la atención diferentes tradiciones que yo sentía que no me pertenecían y tampoco quería hacer extractivismo. O sea, para mí era una bomba y yo quería decir, pues, ¿de dónde vengo? En algún momento un maestro de la universidad que nos enseñaba panorama de lenguas indígenas y literatura prehispánica nos puso a leer un libro de Bonfil Batalla que se llama México Profundo en donde Mm, pues él explica pues este fenómeno cultural y colectivo de México en torno pues a los ancestros blancos europeos y cómo había un desprestigio hacia las otras poblaciones. Entonces a mí pues me sentí a flor de piel ese libro. Y entonces fue como una búsqueda de dónde vengo y de pronto yo busqué hasta que de pronto ya tuve la parte económica porque antes era muy caro, pero ahora ya pues ha bajado un poquito los costos en los estudios y yo literal me fui a hacer un estudio de ADN. O sea, porque yo no sabía de dónde venía, por qué me sentía tan arraigada a ciertas prácticas, a ciertas tradiciones, pero me sentía impostora porque tenía los ojitos claros o cosas así. Yo decía, es que, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? En México está la herida del mestizaje y la herida de los hijos de la chingada, ¿no? Entonces, la vergüenza. para mí fue, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? O sea, porque de pronto tengo una tía que es rubia de ojos azules y de pronto tengo otra tía que se ve muy afro, ¿no? Y es como, ¿de dónde vengo? O mi abuelo parece gitano, ¿sabes? Entonces, para mí era, ¿de dónde vengo? Me hago el test y entonces comienzo a darle ese honor a los ancestros, a la migración, pero también a las tierras de donde vienen. Y entonces siento desde lo más profundo que fue una reconstrucción que me estaba pidiendo algo dentro de mí y que el tratar de buscar esas tradiciones, porque siempre lo traté de hacer con el mayor respeto, porque justamente siento que algo dentro de mí tiene una activista en contra de todo el extractivismo cultural, pues es eso. Entonces yo decía, ¿por qué me gusta tanto esta tradición? ¿Por qué me siento tan conectada con esto? Y siento que es, no sé, el arquetipo o la energía, no sé, como cada quien le quiera llamar, que estaba buscando y que por eso me gustaban esas tradiciones o esos caminos espirituales. De alguna forma, para mí, entenderlo, apropiarlo y acuerparlo fue una forma de sanar y de conectarme. Y de ahí también nace mi amor por la magia de territorio y de honrar los lugares de donde vengo,
me salieron ancestros que yo nunca creí que fuera, o sea, de pronto es que, o sea, todos sabemos que pues tenemos ancestros aquí en México pues de los pueblos originarios y de pues Europa, ¿no? Pero me salieron países que yo ni por aquí me pasaba en la cabeza y me hizo tener curiosidad de poder descubrirme a través de ello. Y una vez que uno empieza a descubrir toda esta cantidad de mundos que habitan en nuestro territorio carne, ¿no? Todos los pedacitos de seres humanos que tuvieron que existir para que nosotros estemos aquí. Y también todas las cosas tristes y las peleas y las migraciones y el hambre y la vergüenza y el castigo a los cuerpos y a las identidades y a lenguajes. Y entonces yo lo hablo mientras te estaba escuchando, recordaba de hablarlo desde dejar de estar en guerra dentro de nosotros y que deje de estar en guerra todos nuestros muertos adentro, ¿no? Ya no pueden estar en guerra. Dice, sí, pasaron cosas feas, sí se tienen que reconocer, sí, incluso algunos hemos sido llevados por el viento a tierras muy lejanas, de lugares muy lejanos, y también hemos sido co-creados o materializados a través de experiencias profundamente violentas, como movimientos bélicos, guerras, Ujú, como abusos, sí, sobre todo hacia las mujeres y las niñas. ¿Cuántas personas dentro de nuestro linaje espiritual, genético, familiar y cultural eh, han o hemos tal vez encarnado esta experiencia productos de violencia sexual hacia las mujeres, que antes estaban profundamente normalizadas, ¿no? ¿Cuántas personas sienten vergüenza fenotípica de lo que hablabas tú? Porque soy más rubiecita o tengo los ojos de tal color, creo que no merezco reclamar mis linajes ancestrales o vienen otras personas desde los estereotipos que se esperan a nivel étnico fenotípico, que ellos sí pueden y las otras no, cuando realmente la mayoría de las personas que habitamos, crecimos, nacimos y caminamos estos territorios, pues sí somos hijos del maíz con todo lo que conlleva, ¿no? ujú, Evidentemente no invisibilizamos la carga, ¿sí? También de violencias y de dolor que tienen las personas que cargan fenotipos o no cargan los fenotipos que se esperan, ¿no? Las apariencias, la vergüenza que durante un montón de años, yo todavía lo recuerdo, que era como hablar de lo que hablan esos otros, quiénes son esos ujú, otros, los pueblos originarios, incluso muchas generaciones que perdieron, ¿sí? El lenguaje y por vergüenza, sí, por acciones de vergüenza y acciones de amor muy, muy profundos de a veces los papás y las mamás ya no les enseñaban estos hermosos lenguajes, sus lenguas originarias, porque sabían que tal vez se les podían cerrar los mundos, ¿no? Sobre todo a nivel de trabajo y dinero. Entonces, cuando ujú, uno empieza a ver que puede que exista, claro, y existen líneas genéticas, pero también líneas culturales, étnicas, religiosas y espirituales que nos atraviesan, nos damos cuenta que somos un hermoso compendio de trazos y retazos de muchas vidas. Y ahí es cuando uno también lo integra dignamente, creo, a su trabajo espiritual y se pregunta, ¿y cómo le hago para trabajar con esto, no? O sea, ujú. en el altar de muertos se pone todo esto, en el altar personal devocional, ¿cómo lo podemos llevar como a prácticas de celebración, a prácticas de dignificación y a prácticas de empoderamiento? Porque no sé si te pasó a ti en algún momento que decías, pues como que se está descargando información de la nube, como que cuando Sí. uno empieza a conectar con esta ancestralidad, empiezan procesos muy extraños que uno hasta dice, "Sí, está bien freaky, se descargan conocimientos de la nube que tal vez estaban un poquito encriptados, ¿no? ¿Cómo fue para ti y cómo es para ti actualmente el tema de cómo honras a los difuntos, a las ánimas, a los ancestros, nombras a tus muertos, son a través de divinidades que los representan, es a través de que, cómo es tu proceso? Claro, si lo quieres compartir, porque yo sé que este es un Sí. tema íntimo. Sí, pues primeramente, una como de las partes que a mí me gusta y que es como meta muy personal, es como visitar las tierras de donde vienen.
No he visitado todas, o sea, esto apenas comenzó el año pasado. Mira qué lista, qué lista. Sí. Sí, Sí, visitar las tierras, mirar con esos ojos, agradecer y, y acuerpar también el gozo de la vida que ahora yo tengo, que si tengo ciertos privilegios en este momento de la vida, es porque alguien se atrevió a migrar, porque alguien se subió a un claro. barco, porque alguien eh, caminó un desierto. Y entonces a mí eso me dignifica y entonces agradezco. Yo lo hago mucho de los altares, me encantan los altares. Se Entonces tengo sabe. así mis altares. Algunos también son con piezas, con pues imaginarios em, sagrados de lo que yo también creo. Em, ya sea como figuritas, ciertas tradiciones, ciertos caminos espirituales que he decidido tomar y de esa forma para mí pues es irlos honrando. Otra de las formas que yo decidí honrar, que incluso lo tengo como un proyecto literario que comparto en talleres, es uno que se llama Escribir desde los huesos, que justamente es un taller que habla de los ancestros y de también de la memoria que hay en los huesos físicamente, em, de cómo poder sentir la fuerza de esos huesos, de cómo nuestros huesos también tienen la información de los huesos de alguien más, de la madre, de la abuela, de la bisabuela y, y de cómo esos huesos también se nutrieron de la tierra donde vivieron. O sea, este es como un fenómeno pues más biológico, que tú te nutres de la tierra de donde naces. O sea, nosotros comemos de aquí, a lo mejor no del mismo estado donde vivimos aquí en México, pero el camioncito que pasa por Veracruz le da naranja a todo, a todo México, ¿no? O el camioncito de piñas que viene de Tabasco, de Oaxaca, llega a todo México. Entonces, nos estamos alimentando de la tierra y para mí ese imaginario de cómo nuestro cuerpo, nuestros huesos se formaron a través de la alimentación de la misma tierra viva de donde pertenecemos, también trae la información de los lugares de donde estuvieron nuestros ancestros. Entonces, para mí es vivirlo en el día a día, honrarlos en un altar porque me encanta, pero te digo, a mí me nació decir, voy a ir a los lugares en donde salió mi prueba de ADN y de esa forma honrarlo. Haciendo también prácticas respetuosas y pidiendo permiso también a los pueblos que todavía están vivos, porque hay muchas tradiciones que ya no están vivas o no están al 100%, O son eh, reconstruidas, son reconstruidas, reconstruccionismo. Ujú. sí, sincretizadas otras, entonces no Exacto. tenemos la misma tradición. Pero No, también siento que las que están vivas, de los pueblos vivos, sí puede uno ir a pedir permiso. O sea, sí puedes ir como, ¿sabes qué? Yo tengo un ancestro de aquí, me gustaría aprender de aquí o me gustaría pedir permiso para, no sé, encender una vela por esto. Em, porque, por ejemplo, pasa mucho de que muchos pueblos creen que están muertos y siguen vivos. O sea, a mí hay una idea que nos metieron a todos de que, ay, los mayas desaparecieron. Las comunidades mayas siguen vivas. claro. O sea, siguen vivas. Entonces es como, pues, ponerse a estudiar tantito también y ver qué comunidades están vivas, qué comunidades están reconstruidas, sincretizadas y también ponerle tu chispa, o sea, que todo no sea apropiación, que también uno tenga ahí y también yo creo que uno de los ingredientes secretos es ser crítico, porque siento que al perder esto de ser crítico y cuestionarse las cosas, muchas veces nos hace entrar en caminos espirituales que nos drenan o que nos inventan o que nos dicen que fue de alguna cosa y ni siquiera es, ¿sabes? O sea, yo conozco algunas personas que te dicen, yo te voy a leer el Solkin y que según son súper estudiados y ni siquiera se llama Solkin el calendario, ¿sabes? O sea, Ujú.
Ni siquiera es eso, o sea, ese fue el invento de un señor, que sí vino a hacer extractivismo, ¿sabes? Y ellos según Oye, son los muy eso que estás expertos. diciendo es bien denso porque Sí, le ponen la etiquetita de ancestral y es como las empresas que ponen empresa socialmente responsable y entonces ya te lo quieren vender como la mera neta, ¿no? Y sí, también creo que eso que estás hablando del pensamiento crítico dentro de las prácticas espirituales es algo que está muy perdido. La gente traemos tanto vacío espiritual que queremos meternos cualquier cosa que diga ancestral. Y eso que sí. dices, la responsabilidad intelectual, espiritual, claro, social, que tienes de decir, ¿qué tanto voy a estudiar esto? Porque de repente yo me topo, sobre todo, pues bueno, en algunos lugares, casas inventadas o casas inventados que dicen, no, es que esto es ancestral y mis muertos me protegen y esto y entran así como en este terrorismo espiritual de la mafia witchy, la mafia de las brujas y dices, oye, pero pues estos no saben ni qué jabón los patrocina, Sí, ni o de sea, el dónde muerto ni viene. te topa a veces. Ni nosotros lo topamos, ese es el tema. ¿Cómo puede haber una vinculación si la espiritualidad es vinculación, si ni siquiera comprendo con qué me estoy interactuando simbólicamente, Ujú, psicológicamente o arquetipalmente y también como fuerza o inteligencia, entidad o como le quieras llamar, ¿no? ujú. O sea, ¿tú qué rollo? ¿Cómo podríamos como ubicar en dónde sí y en dónde no? Como cuáles podrían ser red flags híjole, como que esta práctica tiene cara de espiritualidad ancestral, pero ponías ni un buen reconstruccionismo, ni una buena documentación. O sea, no sé si es pedir mucho, pero ¿tú cómo ubicas esos red flags para Ay, no caer pues, en eso? a mí me tocó, pues, hacerlo casi, casi con carne y sangre, ¿sabes? Porque, te digo, al empezar yo muy chica, me tocó llegar a lugares en donde se hablaba o aprendías cosas que según estaban como muy apegadas al originario. Y la realidad es que, pues, o sea, pon tú que sí tenían una que otra práctica, pero también había depredación, o sea, había muchas cosas. Yo creo que la red flag es, pues, que sean personas que no te dejan cuestionarlos, que no te dan fuentes, Ujú, personas donde te pidan excluir solamente ciertas enseñanzas, o sea, que no te dejen tener otros caminos. Siento también que cuando ya, o sea, simplemente cuando no te dejan cuestionar, o sea, cuando claro. no saben ni siquiera a veces de dónde sacaron la información. Yo siento que esa parte es muy importante, porque también, pues, hay mucha gente que ha tratado de reconstruirlo, pero llegando a cierto nivel ya se vuelven incuestionables, ¿sabes? Y también la misma gente o las mismas comunidades los protegen y ya no puedes cuestionar, y ya no puedes avanzar más. Siento que cuando la gente a veces es sincera y te dice: "No sé, te lo investigo", o "Vamos a leer esto", o "Vamos a preguntarle a alguien que sepa", yo siento que esa es una bandera verde, pero cuando es todo lo contrario, cuando te cierran, cuando te empiezan a poner, como candados, cuando te empiezan a hacer creer que que ese camino solo es el único salvador, o sea, que ya eso se parece a otros caminos religiosos, eh, esas son red flags. O sea, cuando no te dejan tomar terapia, cuando te dicen que las personas, que lo que es más social o movimientos profundos o parte pues sí, de la salud mental, te empiezan a negar eso, o que ellos no saben cómo estás, siento que también es una gran red flag. Entonces, como cuidar mucho, también ver con qué cierto de tipo de gente congenian, porque, pues, hay o sea, y esto también lo voy a hablar con mucho respeto y con mucha profundidad, pero también hay muchas gentes de las comunidades que solo se acercan a personas que son blancas o que son privilegiadas y les enseñan solo a ellos. Eh, y eso también es muy triste, porque luego llega gente que no puede pagar lo mismo que un europeo que viene, no sé, de algún estado de aquí, que quiere aprender, pero no les enseñan igual. O sea, cuando tú empiezas a ver que hacen diferencias o cosas así, esa también es una red flag, porque podrá ser el abuelo o la abuela o la nana más pedida del mundo, pero si no les pone la misma atención a todos, a todas, a todes, también siento que es una red flag. Y esto
o sea, siento que puede causar controversia, porque a veces tampoco cuestionamos lo originario o las personas que han caminado 20, 30 años, pero también hay gente dentro de ahí que no se ha tratado solo una sola vez y que también empiezan a tener pues esta parte de o Son de complejo humanos, mesiánico o son de humanos, sí, sí, claro. claro. Sí, Y o pueden sea, ser este muy tema de la, originarios no, y este tema de la romantización de los indígenas buenos, ujú, cuando hemos visto que hay prácticas de curanderos originarios que abusan de mujeres, que hacen robos, que hacen fraudes, por ejemplo, hasta se han visto venganzas, ¿no? De que a veces personas que están medio amafiadas, que les fueron a pedir trabajos espirituales a ciertas personas, pues terminan desviviéndolos porque ujú, les prometieron las perlas de la Virgen. O sea, todo este tema de lo que llamaríamos, sí, el circo esotérico y espiritual y todo lo fraudulento también puede estar en lo originario, no ujú, únicamente en los otros espacios, ¿no? sí, O sea, dejar de romantizar esto. sí, Por eso también. lo que dices tú, el pensamiento crítico va por delante, porque también ahorita yo estoy viendo, oye, no que estamos en la quinta dimensión, pero en la cuarta y en y dices, oye, traemos un problema y no quiero ser descalificante, yo lo digo desde un lugar muy personal y es mi percepción, como que realmente los caminos espirituales alternativos se están llenando de gente que no se ha atendido temas de salud mental Ujú, y se está sí, volviendo un pandemonio. sí, O sea, la súper gente está regular. más preocupada porque un reptiliano de quinto nivel, quién sabe por dónde pasó, o sea, unos kilómetros de la Tierra, de que el planeta Tierra se nos está yendo al carajo con tantas guerras y devastación ecológica. Vemos el cielo para no ver la Tierra, ¿no? Ujú, Entonces, esta gente que ahora está canalizando cada jueves y sábado a través de un live de alguna plataforma y diciendo, ah, no, pues esto va a pasar y esto, y la gente se sea, todo esto es lo que llamaríamos la fuga de sentido espiritual. Me fugo, me voy a lugares muy raros y esa espiritualidad que tú le dices de una forma bien bonita, ¿sí? Que es abrazada por el cuerpo, ¿no? La ujú, corporificación, ¿sí? sí, Acuerpar los procesos, porque tenemos espiritualidades desde lo ancestral que acuerpa. Esa explicación linda que nos diste de cómo también lo ancestral es alimenticio y entonces uno cuando incluso descubre la medicina de tus ancestros en contacto espiritual, en contacto histórico, genético, incluso como dices tú, hasta te das cuenta por qué tu cuerpo se sana y se restaura con cierto tipo de dietas y sí, por qué con otras no. El tema, por ejemplo, que muchos tenemos la medicina de la milpa y que la mm, gente no sabemos que tenemos la medicina de la milpa. sí. Entonces, no sé si te ha pasado esto o coincides un poquito con que también se está psicotizando mucho la espiritualidad en lugar de acuerparla. Sí, sí, o sea, es algo muy triste y también como de alarma, porque mucha gente basa su vida 100% y sus decisiones profundas en qué le dijo, cierta carta. No, no, puede ser de este oráculo, tarot, astrológica. Y debe de ser una herramienta. Yo soy súper, o sea, me súper cuestiono todo, hablando como en algunos temas, porque hay ciertos caminos esotéricos que tienen fundamento en ciertas culturas Ujú, que no son iguales en todo el mundo. Por ejemplo, yo sé que la parte de la astrología está basada, pues, en la parte clásica, ¿no? En la parte grecorromana y en los mitos, y por eso las constelaciones son nombradas así, pero solo porque existía en el mundo griego, que fue el colonialismo occidental sobre América y sobre otras culturas, pues ahora creamos que la astrología es el único medio para poder tomar decisiones, y entonces la astrología védica y la maya y la china y todas esas sociedades que no se pudieron expandir porque no, porque todo está eurocentrizado. Entonces, ¿dónde está? O sea, me voy a basar solo en un mito que hasta puede ser patriarcal y bélico para tomar decisiones de mi vida cotidiana. O sea, creo que soy de las personas que cuestionan tanto su espiritualidad que a veces parezco escéptica, pero es que a veces hay que tener tantita cabeza para tomar decisiones. Y yo conozco mucha gente que toma decisiones muy fuertes y muy profundas
en torno a esto. Y yo siento que debe de haber más apertura. O sea, estamos como si fuera una edad media en la neurosis espiritual, porque ya nadie se cuestiona nada, porque te dicen con esto, con aquello, y de eso tampoco se trata. Totalmente, estamos viviendo un neooscurantismo casi medieval, sí, con ya cualquiera que dice y que sacó, que canalizó un libro que dice que esto y entonces se crean sectas, la gente se desvive, la gente da su dinero. Yo estoy viendo, por ejemplo, sobre todo en el fenómeno de juventudes, eh, digo, porque yo soy más grandecito y me tocó ver como diferentes generaciones de espiritualidades alternativas y espero seguir viéndolas porque pues es un fenómeno re interesante. Cómo las juventudes en esta realidad líquida, en esta inconsistencia conceptual, en esta desvinculación cultural, en esta globalización y esta virtualidad, le creen a cualquier gente que sube barbaridades a TikTok, sí, y estamos 11-11, y que esto, y que lo otro, y el oráculo de es, y entonces por eso va a volver tu ex. Entonces dices, Madre Santísima, esto no es libertad espiritual, esto no tiene nada que ver con la libertad espiritual, esto es un anclaje en el sinsentido, casi, casi presicótico, Sí, desconectado del libre pensamiento, desconectado de la libre voluntad, desconectado del poder que tú eres receptor, receptora, porque seguimos esperando que alguien más nos dé la receta perfecta o venga una Mesías o un Mesías a decir pelotudeces. Y claro. pues entendiendo esto, yo sí quisiera enfatizar en este episodio, es bien importante que cuiden que sus prácticas espirituales no tengan estas red flags de las que estamos hablando, tengamos como esta conciencia, ¿no? Oye, Luna, por ejemplo, para ir entrándole al cierre y redondear esta plática que nos podemos estar 4 días, tú y yo aquí 4 días nos podemos estar, ¿no? Navegando. Eh, ¿De qué formas podrías tú proponerles desde tu visión que puede ser un poco más abierta para todas las tradiciones? Yo sé que no podemos abarcar. ¿Cómo podemos honrar, trabajar de forma sencilla, amorosa, no intrusiva, no extractivista, sí, a nuestros ancestros difuntos, ánimas aliadas, dependiendo como cada tradición las coloque? Incluso desde una práctica personal es lo que llamaríamos el altarcito personal, no tiene que ser un altarcito de alguna tradición en específico. ¿Cómo podría, como qué elementos se les pone? Porque yo los tengo bien claros los que yo uso, ¿no? Y te doy, por ejemplo, digo, para mí es importante cada de vez en cuando el fuego, ¿no? Ujú. O sea, es importante. Para ti, ¿como qué elementos están en tus altares ancestros, ancestras? Pues para mí el fuego, el La, agua, la sal, mm, las flores, y siempre trato de poner semillas de los lugares que más se pueda. O sea, unas te puede, ya ahora, gracias a todo esto, pues podemos encontrar muchas tienditas de semillas claro. y puedes tener tu maicito, pero también pues tu arrocito, pero también pues trigo. O sea, si no puedes ir hasta la tierra de tus ancestros, porque también eso es parte del privilegio, puedes traer un cachito de la tierra. O sea, afortunadamente ya podemos traer y existen en diferentes lugares. No necesitas ser el arroz importado de China, ¿no? O sea, con tu bolsita de arroz tú puedes Como que es honrar a tus simbólico más que ancestros. todo, ¿no? Sí, Son conexiones claro. simbólicas, ¿sí? Sí, sí, sí. También, o sea, puedes hacerte, o sea, gracias a Google y a todo esto, pues puedes imprimirte una fotito. O sea, ya no tienes que ir por la postal hasta allá, puedes imprimirte una fotito del lugar que a ti te nazca y honrar esa tierra. Como esos Puedes, territorios, ¿no? De origen. sí, 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 o sea, y puedes hacerlo desde ahí. O sea, es como lo más simple. Y siento que algo muy importante es la comunicación. O sea, yo siempre soy de, háblales, háblales a tus ancestros. O sea, no necesitas saberte el nombre ni de dónde viene. O sea, hay veces que a ti te nace decir, pues por mí, por todos mis ancestros, ¿no? O sea, yo brinco, yo gozo, yo disfruto este traguito, este pastelito, yo me voy a correr este maratoncito por todos los que corrieron por el desierto o por la vida, ¿no? Ujú. Y son cosas tan bonitas porque algo que yo creo que es
es canalización, como ahora lo llaman, es que a veces te caen veintes de que, claro, esto lo estoy haciendo porque siento que en algún momento pasó en alguna parte de mis ancestros. O sea, no Con los necesito ecos. ser el gran canalizador, sino decir como no manches, o sea, me vine a vivir aquí por esto, o visité este lugar por esto, o de pronto llega una amiga que viajó y te trae un recuerdito de cierto lugar. O sea, siento que esas son señales eh, que no te hacen entrar en crisis espiritual ni en caos y que es muy bonito atesorarlo. Algo también muy bonito que a mí me encanta y que ahora tenemos el acceso a todo por el internet y todo esto, yo pues he bailado y danzado toda la vida. Métete Ujú. a practicar una danza. Métete a practicar una danza del lugar donde sientas que te conecta. Métete a aprender un idioma, están las apps y todo esto, o sea, hay apps gratuitas, ¿no? No tienes que, o sea, si no tienes los recursos en este momento, hay formas. O sea, danza, haz un ejercicio, una práctica, háblales y de verdad algo que me ha funcionado mucho es que de verdad, los ancestros te abren los caminos, llámese como los quieras llamar, como de linaje o espíritus de territorio o ánimas, de verdad te abren los caminos. O sea, no sé qué fenómeno haya, porque en realidad yo creo que nadie lo sabe, porque unos pueden asegurar que ellos sí saben la verdad, red flag, pero nadie lo sabe, la verdad. Y, pero sí suceden cosas. Y en esa confianza, creo que hay mucha magia, más que estarnos cuestionando o seguir cosas ciegamente, confías y si lo sientes bien, ahí es. O sea, son tus ancestros hablándote. Yo siento que los ancestros te hablan a través del cuerpo. ¿Cómo lo siente el cuerpo? Si el cuerpo se cierra, no es por ahí. Si el cuerpo se abre, es por ahí. Y estamos hablando de lugares, parejas, amigos, relaciones, caminos espirituales donde el cuerpo diga, aquí estoy bien, aquí no estoy en modo supervivencia, ahí es. Y cuando el cuerpo de alguna forma se cierra, se asusta, ya dicen, ¿no? Las mariposas en el estómago que uno cree que es símbolo de bonito, pero en realidad pues es una respuesta fisiológica de nerviosismo y de ansiedad. O sea, búscalo, acuérpalo y conéctate con lo que tienes a la mano. No necesitas irte a otros lados. En algún momento de la vida yo no tenía los privilegios que ahora tengo para viajar y yo decía, es que yo quiero hacer esto. Y mis medios fueron danza, idioma, cosas gratuitas que tenía a la vuelta de la esquina. Punto. Qué lindo ese enfoque. Si queremos saber un poquito más de tu trabajo, qué andas haciendo, por dónde anda corriendo la viajera, dónde te podemos contactar, platícanos en qué proyectos andas, pues todo esto de todos lo voy a dejar y lo enfatizo, sí, en la cajita de comentarios, pero platícanos tú. Pues ahorita yo resido en el Caribe mexicano, entonces si me quieren venir a ver, tengo varios proyectos que vamos a estar materializando en este año y en el próximo. Tenemos como propuestas de residencias creativas, de retiros espirituales, de retiros somático-espirituales. Ujú. Entonces pueden venir al Caribe. Estén pendientes en mis redes sociales que son Sara Luna, Serpiente de Jade o Luna Serpiente de Jade, todos están así en Instagram o en el Instagram de Santuario de las Diosas. Ahí pues resolvemos preguntas, ahí anunciamos todo lo que es en línea, lo que es presencial. Pues también me sigo dedicando a talleres con enfoque, eh, pues es una línea pues más, no sé, no, voy a usar el término, no es enfático que yo sea de esa escuela, pero me gusta el término transpersonal que es como este ámbito en el que no me gusta enfocarme en una cosa, sino que es tratar con completud a las personas que vienen. Entonces mis proyectos son en esa completud. O sea, cuando yo hago arte, lo hago desde todos los niveles, no solo el de la academia, sino desde la parte de lo somático, desde la parte espiritual, desde la parte también de, pues, desde la psique. eh, con bases, con raíces y también en la confianza del cuerpo mismo. Entonces, pues doy talleres de arte, de escritura,
algunas también formaciones más esotéricas para quien le guste. Entonces, pueden encontrar todo eso en mis redes sociales y son proyectos súper bonitos. También aquí en los proyectos que esperamos estrenar, ya les estaremos mandando ahí información, pues son algunos libritos que están cocinándose en el horno, entonces pueden checar todo ahí en mis redes. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que esta no sea la última vez que nos acompañas y nos hablas de cositas de los mundos sutiles, pero sobre todo de los mundos que también se corporifican y caminan en esta tierra. Les recuerdo que a nosotros nos pueden contactar a través del proyecto podcast Sabiduría Oculta, prácticamente en cualquier plataforma, pero sobre todo en YouTube. Y pues quedamos a la orden, nos despedimos y espero que tengan una hermosa vida.